¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura, un nuevo episodio, el de hoy, donde vamos a hacer un collage de expresiones artísticas. Vamos a centrarnos un poco, obviamente, en la fotografía, que es una de las muestras que se exponen aquí en la Cámara de Diputados, uno de los salones principales de exposición de la Ciudad de Buenos Aires, donde los distintos territorios, las distintas provincias vienen a mostrar parte de las imágenes que se pueden reconocer a lo largo y ancho del país. Pero hablamos de collage, hablamos también de otras expresiones, vamos a escuchar un poco de música, nos vamos a despedir el día de hoy con un gran clarinetista que nos va a estar acompañando, Mariano del Rey, que estará compartiendo parte de la música que vino a compartir aquí justamente en las galas que hace una vez por mes la Honorable Cámara de Diputados a través de su orquesta. Y también vamos a tener el placer de recibir a uno de los ganadores del concurso de ensayos históricos sobre Malvinas. Se trata de Federico Gómez, que va a estar compartiendo su investigación de un periodo muy particular de la historia argentina que configura esta nueva etapa de la causa Malvinas. Así que todo esto lo vamos a compartir hoy aquí en Todo Cultura y, como siempre, empezamos con las curiosidades. Hola, me llamo Ana Lucía, soy guía del Departamento de Visitas Guiadas de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el área recibimos cotidianamente grupos escolares y de diversas instituciones. También vienen visitantes al público en general, tanto extranjeros nacionales como internacionales. Las visitas son libres y gratuitas, así que los esperamos en cualquier oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar del sistema de votación del recinto de la Cámara de Diputados. Desde el 2001 tenemos un sistema electrónico, de manera que cada banca cuenta con un lector de huella digital, donde el diputado o la diputada ingresa su dedo para identificarse. Asimismo, cada banca, cada sillón posee un sensor de peso, de manera que cuando se sientan se activa y verifica que haya alguien sentado. En las dos pantallas electrónicas que tiene el recinto nos va a figurar, se refleja justamente la presencia, de manera que cuando alguien se sienta, el circulito que representa a esa silla se va a cambiar de color, y cuando se identifican con el lector de huella digital aparece la identidad, la carita, la cara del diputado o la diputada que se está identificando. Esto nos sirve, por un lado, para saber cuántos presentes hay y saber si hay quórum o no, la mitad más uno del recinto para iniciar la sesión, y asimismo al momento de la votación, que también tienen que identificarse. Para votar, después de la pandemia, utilizan unas computadoras que se colocan arriba de cada escritorio, arriba de cada banca, porque se tuvo que crear una plataforma telemática para que pudieran identificarse, validar su identidad y votar de manera virtual, ¿no? De manera no presencial. Anteriormente utilizaban un sistema con botones que tienen las bancas, que hoy en día están anulados, con dos botones que dicen sí y no, y votaban de manera afirmativa o negativa presionando cada botón. Por supuesto, los resultados de las votaciones se van a reflejar también en las dos pantallas electrónicas. Antes del 2001 teníamos un sistema electromecánico con llaves, de manera que, además de sentarse para verificar que la persona estuviera allí, cada legislador o legisladora tenía una llave diferente y cada banca tenía un agujerito para ingresar esa llave. Al ingresarla se estaban identificando, es decir, que funcionaba en vez del lector de huella digital. Para votar utilizaban los mismos botones y, en vez de tener las dos pantallas electrónicas para ver los resultados de la votación, en el estrado presidencial se encontraba un panel con luces, de manera que se encendía una luz roja o una luz verde, según lo que hubieran votado, y había un contador para que las autoridades de la Cámara tuvieran el resultado de la votación. Como saben muy bien ustedes, y les comentamos en cada programa, todas estas curiosidades que compartimos de manera digital con ustedes, van a poder verlas en vivo e en directo aquí en la Cámara cuando vengan a hacer las visitas guiadas que les recomendamos. Son muy interesantes y conocen muchas más de estas interesantes curiosidades que son parte de nuestra historia. Pero en la apertura también comentábamos que tenemos el placer de compartir con uno de los ganadores del concurso de ensayos históricos
que viene haciendo la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Federico Martín Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Te formaste parte de este concurso que se desarrolló el año pasado por los 40 años de Malvinas, pero vos tenés una tradición y una trayectoria ya como investigador, venís de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te presentaste al concurso? ¿Cómo te enteraste primero del concurso y qué te motivó? Primero, bueno, creo que la difusión masiva que tuvo el concurso a nivel federal, a través de las redes sociales y a través de las redes académicas, que justamente están vinculadas a través de la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, nos permitió poder acceder a la convocatoria en su momento y a partir de eso, bueno, decidimos participar, ¿no? El Congreso desde el año 2016 tiene concursos de ensayos históricos, busca, bueno, también replicar un poco esta idea de que el Congreso sea una caja de resonancia también de la reflexión histórica. Vos te centraste en un periodo entre el 73 y el 76, justamente, previo, el último periodo democrático previo a la dictadura cívico-militar, para dar cuenta del trabajo que veníamos haciendo en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no?, respecto a Malvinas. Exactamente, bueno, el trabajo en sí lo que buscó es visibilizar un periodo de democracia justamente muy importante en lo que es la construcción de Malvinas, porque todavía no se podía hablar de cuestión Malvinas como se habla hoy en la actualidad, pero puntualmente enmarcado en lo que era el proceso de los acuerdos de comunicaciones del año 71, ¿no? Acuerdos que viabilizaron la posibilidad de la presencia de la Argentina continental en la Argentina insular, ¿no? La presencia de la República Argentina a través del ADE, de IPF, de GAD del Estado y, por supuesto, el rol de las maestras argentinas que enseñaban el español en las islas. Todo eso enmarcado justamente en esos acuerdos. Y a partir de eso, con la que fue el proceso de recuperación de la democracia del 73 hacia el 76, con motivo justamente del golpe cívico-militar, ese periodo de democracia donde el Congreso de la Nación tuvo una labor muy importante, contando con legisladores de primera categoría que estaban abocados a la investigación y la elaboración de proyectos legislativos en torno a Malvinas, ¿no? Claro, porque hay que recordar y ponernos un poco en situación. No era el Congreso actual, era un Congreso distinto, veníamos de un proceso de dictaduras también y de proscripción del peronismo. Exacto. Había mucha movilización social en torno también al reclamo soberano por la soberanía justamente en las islas. No se hablaba ni ahí de guerra, no estaba para nada. Ni pensado. Eran todas relaciones diplomáticas y Argentina, ya lo pudimos conocer la semana pasada que nos visitó un fotógrafo muy, muy importante que, bueno, trataba de explicar qué era lo que se vivía en Malvinas antes de la guerra, que para nosotros era un gran interrogante. Totalmente. ¿Eso está reflejado en el material histórico que hay en la Cámara? Bueno, justamente, uno entendería que la caja de resonancia de la democracia, que es el Congreso de la Nación, tendría naturalmente una proyección a lo que son los proyectos legislativos, valga la redundancia, en torno a proyecto de ley, de declaración, de resolución. Pero la labor del legislador en sí también se proyecta en lo que es la diplomacia parlamentaria, que hoy en la actualidad es tan común escucharlo, pero en aquella época quizás era algo o novedoso o disruptivo. Y debemos recordar que en el marco de ese periodo democrático, con la presencia de legisladores argentinos en las Islas Malvinas, también se sustentó una presencia, por supuesto, del Estado. En el 73, el 11 de marzo, fue justamente la elección. Exacto. Tuvo que ver con la elección importante del peronismo y en relación a eso también la composición de la Cámara en sus representantes. No era tampoco la misma sociedad que ahora en términos de representación. No había la misma cantidad de diputados, no había la misma cantidad de senadores, ni de partidos políticos. Justamente esa multiplicidad de voces que se estaba dando en torno a cada uno de los legisladores que tenían una presencia en torno a Malvinas fue muy variado. Y eso se refleja o se buscó reflejar en el trabajo desde la voz de Hipólito Soler Irigoyen como una referencia ineludible del radicalismo de aquella época, la figura de María Cristina Guzmán, referente del norte argentino, diputada jujeña, también muy abocada a la construcción de Malvinas, bueno, la figura de Campos como ex gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego y en ese momento diputado nacional por Tierra del Fuego, bueno, sumado a ello a multiplicidad de actores que se abocaron a la construcción de Malvinas como una política legislativa, algo muy novedoso para la época. Y Federico, contame un poco en relación al material con el que trabajaste. Bueno, se conoció la apertura del concurso, te enteraste, viste las bases, dijiste, puedo hacerlo. ¿Y de dónde sacaste el material? Bueno, principalmente la fuente directa son los archivos del Congreso, a través de lo que es la fuente legislativa. Que la dirección de formación parlamentaria. Exactamente. Bueno, a partir de esa dirección uno puede acceder virtualmente a la información, pero es
y vamos a decir, información primaria. Uno también tiene que dirigirse a el actor, que es el legislador. ¿Pudiste hablar con alguno? Pude contactar a varios legisladores, teniendo en cuenta, por supuesto, que es un periodo que ya estamos 50 años alejados en el tiempo. De los que están con vida todavía, pude contactar por caso a María Cristina Guzmán, una legisladora histórica de la provincia de Jujuy, que justamente en el periodo fue la mujer con mayor cantidad junto a Esther de Fadul, de Sobrino, legisladora de la otra punta del país, de Tierra del Fuego, quienes tuvieron una proyección muy importante en torno a Malvinas. Y lo novedoso que también es una provincia del norte, que sea una legisladora que esté preocupada y abocada a la producción legislativa de Malvinas. También es importante que el Congreso de la Nación, cuando se cumplieron justamente los 40 años de la guerra, el conflicto bélico, ponga sobre la mesa la necesidad de una reflexión, ¿no? A la distancia, no solamente centrado en la cuestión bélica, porque la mayoría de los ensayos fueron alrededor de una veintena de ensayos que se presentaron y vos fuiste uno de los 3 ganadores de ese concurso. Va releyendo un poco la historia. ¿Cuál pensás vos o a partir de esto reflexionás es el aporte de este tipo de concursos a la historia argentina? Son fundamentales, por supuesto, eso no hay lugar para discusión, y teniendo en cuenta el espíritu que justo entre la convocatoria. Hablar de Malvinas en el marco de los 40 años del conflicto bélico, pero por supuesto teniendo en cuenta que la guerra es un hito en la construcción de la cuestión Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la guerra de Malvinas. Hay una historia previa y una historia posterior que es tan rica como el conflicto bélico en cuanto al desarrollo académico que se puede hacer. Y ahí está justamente el nudo de lo que fue la convocatoria, en mi caso, para referirme a un actor fundamental en ese periodo, como lo es en la actualidad, en esta democracia que estamos a punto de conmemorar 40 años, que es el Congreso, ¿no? Y justamente el año pasado también se aprobó una ley muy importante que tiene que ver con la capacitación obligatoria de los 3 poderes del Estado respecto a la cuestión Malvinas. Tu trabajo viene a robustecer un poco todo ese material que se va, esperemos que esté ahí. No, pero digo, el enfoque es interesante porque si no, bueno, cuando aparecen este tipo de desafíos académicos, intelectuales, es difícil acotar el campo donde vas a poner tu ojo. Bueno, yo creo que ahí tenemos que aprovechar como una oportunidad la existencia de esta ley nacional para todos los empleados y en el caso del empleo legislativo, formarse en la producción propia de su propia casa, ¿no? Y ahí creo que está la oportunidad que también tenemos en cada uno de los sectores del Estado para, no como una materia obligatoria, sino también una oportunidad para construir Malvinas en cada sociedad, en cada familia y en cada empleado. Y una deuda, ¿no? También que tenemos en estos ya 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Ponerle un poco mejor el foco a toda la historia de Malvinas. Sí, seguro. Y una deuda que se puede transformar en oportunidad. Y a partir de eso pensarlo, no solo en el pasado, sino también en una clave del presente y hacia el futuro. Con las nuevas generaciones, ¿cómo es el diálogo respecto a esto? Bueno, venimos de un mundial donde la canción principal de aliento ha estado vinculado a Malvinas. Ha sido Malvinas. Ha estado vinculado a Malvinas. La juventud, sin lugar a dudas, tiene un vínculo muy especial con Malvinas. Puede ser a través del fútbol, puede ser a través de la cultura, de la música. Sí, del rock, ¿no? Mucho rock malvinense. El anclaje va a ser naturalmente la guerra, pero también es un dispositivo disparador para buscar otras cosas que atraigan a esa juventud, que con un dato que a mí siempre me gusta darlo en todas las charlas que me han invitado. Hoy, por datos que nos ha brindado el Censo Nacional, el 60% de la población argentina tiene menos de 40 años. O sea, que no vivió de forma directa la guerra de Malvinas. O sea, no tiene un conocimiento vivencial de lo que pasó en el 82. Tenemos que trabajar justamente en esas nuevas generaciones de argentinos para contarles, para que sepan, que aprendan, se apropien de lo que pasó en el 82, pero también que puedan reflexionar en el presente y pensar en el futuro, ¿no? Esta casa no solamente tiene legislación, sino también tiene parte de los recuerdos de Malvinas. Por primera vez en la historia hay un legislador, un diputado nacional que fue soldado. Está la bandera que flameó en el 66, que llevó Dardo Cabo. Hay muchas relaciones acá en el Congreso de la Nación con Malvinas. Eso se va atando también a través de las reflexiones más intelectuales, de tu trabajo, tu labor como intelectual, de poder darle una significación a todos esos hechos, a todas esas acciones. Naturalmente el Congreso es la casa de la democracia y ahí están representados todos los sectores de la sociedad a nivel político. Y justamente Malvinas está presente en el Congreso, a través de la bandera de la gente que participó del Operativo Cóndor, a través de la presencia de legisladores que han tenido la experiencia bélica del 82, pero también cuentan con grandes tesoros.
Desde el 74 hay una urna acá en la Cámara de Diputados que tiene tierra de Malvinas. Wow, a partir de lo que fue una misión que legisladores del peronismo hicieron en Malvinas con en el gente de Tucumán. 74. En el 74. O sea que la relación, como bien marcas vos en tu trabajo, está totalmente profunda. venía súper naturalizada, digamos. Totalmente. Había un vínculo entre el continente y la isla que se rompe con violencia en el 82. En el 82. Que justamente ese hito disruptivo que es la guerra viene a cortar un camino. Un camino que quizás en algún momento se pueda retomar y construir, ¿no? A partir de eso. ¿Cuál es el futuro del texto? Porque, bueno, nosotros lo conocimos porque lo presentaste en el concurso, pero 3 de los 20 que se presentaron fueron ganadores. Se van a publicar esos materiales. Tengo entendido que se va a publicar a través justamente de una publicación que va a salir a cargo de la Dirección de Cultura, que va a presentarse en la Feria del Libro próximamente. Y a partir de eso, bueno, va a tener difusión y divulgación masiva. Por último, quería preguntarte de tu relación con Malvinas. ¿De dónde viene? Venís investigándolo hace tiempo, entiendo, pero ¿de dónde te nace esa curiosidad? Yo tengo un vínculo con Malvinas. Hace 20 años que me dedico a la investigación sobre Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. Y siempre cuento esto, ¿no? Naturalmente, yo cuento que nací durante la Guerra de Malvinas. Nací el 4 de mayo del 82, o sea que sería como que estoy anclado a la guerra. Tengo un amigo íntimo que nos hicimos jardín, primaria y secundaria, que nació 3 días después que yo y sabe que Malvinas está en el sur. O sea que uno diría, el nacer durante la guerra No puede implica ser nada. natural o no que sea el anclaje. Yo creo que la vida me ha llevado a fijarme en Malvinas y que Malvinas se fije en mí. Yo estoy convencido de eso. Y siempre con un colega compartimos que es como que tenemos un radar. Vemos Malvinas en todos lados. Bueno, tenemos que aportar nuestro granito de arena para construir en la sociedad justamente la cuestión Malvinas pensando en el futuro. Muchas gracias por tu trabajo, por tu investigación. Les recomiendo a todos que la lean. Yo tuve la oportunidad de verla, es muy interesante, muy importante el enfoque que le diste para revalorizar el rol de nuestro Congreso. Así que gracias por tu trabajo y tu dedicación a llevar viva la causa Malvinas para todos lados. El agradecido soy yo por la oportunidad, por supuesto, y el espacio, y que se siga proyectando futuro estas convocatorias. Bueno, anoten el nombre de Federico Martín Gómez, lo van a tener que seguir y empezar a leer porque tiene mucho trabajo hecho por Malvinas. Y te invito, Federico, a ver la recomendación de materiales, de agendas culturales que nos va a presentar justamente el diputado Aldo Leiva. Soy Aldo Leiva, diputado nacional por la provincia del Chaco. Bueno, voy a recomendar sin duda que visiten el Chaco, una provincia pujante de hombres y mujeres de un crisol de raza extraordinaria que sin duda por ahí es poca conocida. A veces la conocemos por las cuestiones negativas, pero tenemos cosas muy importantes como para poder visitarla, una bienal que se realiza en la capital provincial, que es única en el país y creo que de Sudamérica. Podemos mencionar también que tenemos uno de los artistas más importantes que tiene el país en la cuestión de artistas plásticos como Milo Lockett. Un narrador cómico como es Luis Landricina, que ha marcado toda una época, no solamente en la provincia de Chaco, sino también a nivel país. Hemos tenido también enormes deportistas como Sergio Víctor Palman, que fue campeón mundial de boxeo. Lo tenemos al Pato Silva, que es un animador en lo que se refiere al automovilismo y que tiene que ver, que incluso participó de los últimos eventos del Dakar. Así que la verdad que el Chaco tiene muy buenos valores y tiene muchas cosas como para poder mostrar al país y al mundo.
Justamente agradecemos esta recomendación del diputado Aldo Leiva, que nos permite conocer un poco más las inquietudes culturales que tienen nuestros diputados y diputadas, nuestros representantes, y también muchas veces nos aportan parte de sus trayectorias y parte de lo que sucede en sus propios territorios. Así que les agradecemos siempre esta pequeña pastilla, este pequeño ratito para anotar reflexiones, libros, películas, conciertos. Así que gracias, diputado Leiva, por este rato. Ahora vamos a adentrarnos en esta parte del programa a una de las dimensiones que mejor se lleva con la Cámara de Diputados, que son las exposiciones fotográficas. Es este espacio, justamente la Cámara de Diputados, un lugar de promoción de las distintas expresiones fotográficas, porque permiten no solamente movilizar piezas de un porte bastante cómodo para poder exponerlo en los pasillos del Congreso mientras todos nosotros transitamos, sino porque dialogan con las visitas que permanentemente se hacen en el anexo de la Cámara de Diputados. Es por eso que queremos agradecer y invitar también a la conversación ahora a Gustavo Mena, uno de nuestros invitados de hoy, porque es uno de los diputados, de los fotógrafos que lleva adelante la exposición Cómo retratar a un sobreviviente. Perdón, me confundí tu nombre, sos Germán, no sos Gustavo, me acordé de un diputado que hace poco tiempo era parte de esta Cámara. Vos sos de la provincia de Santa Fe y te promueve esta exposición justamente el diputado Tony Oli, así que Germán, bienvenido a Todo Cultura. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Gracias a vos por la invitación y bueno, feliz de poder compartir este espacio con usted. Contame un poco sobre la exposición Cómo retratar un sobreviviente. Bueno, una gran pregunta la que te haces para el marco de esta exposición, de estos hermosos retratos que nos traen figuras de distintas instancias de supervivencia. Bien, bueno, la obra se llama Cómo retratar a una sobreviviente. Bien, consiste en el proceso de búsqueda de las sobrevivientes de la comunidad travesti trans de la provincia de Santa Fe, las sobrevivientes de la última dictadura cívico-eclesiástica militar de la provincia de Santa Fe. Bien, el inicio de la obra surge a partir de que me encuentro con una noticia en un medio periodístico, en un diario, que 20 mujeres travesti trans de la provincia de Santa Fe habían accedido a la reparación histórica en el 2018, que consiste en una pensión, por haber sufrido persecución política y militar y policial en la última dictadura. Bien, entonces eso convierte a la provincia de Santa Fe en la primera y en la única, creo que, provincia del país en tener una reparación para la comunidad travesti trans. Recordemos que la comunidad actualmente en nuestro país tiene un promedio de vida entre 35 y 40 años. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, a principios de los fines del 2019, mediados del 2019, digo, ¿por qué no le puedo hacer una foto? ¿Cómo retratarla, no? Bueno, resulta que cuando empiezo a contactarlas, el proceso de búsqueda se convierte en la obra misma. Yo trato de, la empiezo a contactar, a localizar, y me doy cuenta que a raíz de las entrevistas que empiezo a tener con ellas, no podía plasmar en una foto el espanto que habían sufrido. Entonces, bueno, genero un dispositivo artístico que tiene más de 10 piezas plásticas, audiovisuales, visuales, fotográficas, que lo que se llevó al anexo de diputados son los retratos fotográficos. Una de las 11. O sea que, Germán, esto es una composición mucho mayor, que acá lo que podemos ver es una aproximación a los rostros de las sobrevivientes de la última dictadura, como bien decías, en este proceso también que fue aportar su testimonio en los juicios de lesa humanidad, me imagino, ¿no? Cómo también empezaron a dar cuenta de que no solamente había una persecución ideológica, bueno, también es ideológica, podríamos decir, sino principalmente a las otras expresiones sexogenéricas que ya existían en Argentina y que, bueno, estaban claramente perseguidas. Totalmente, totalmente. Porque específicamente y particularmente en la provincia de Santa Fe, la comunidad travesti trans fue perseguida hasta el año 2010. Bien. Que la policía las podía apresar por tener una ropa opuesta a su genitalidad. Entonces, también en un proceso democrático, la comunidad
sufrió persecución constante. Exactamente. Bien, avalada por la ley. Claro, con lo que fueron los edictos policiales que continuaron más allá de la dictadura y que, como bien haces referencia, recién con la ley de identidad de género comienzan mínimamente a repararse. ¿Qué más contiene tu exposición? No sé si sería la palabra exposición, bueno, tu puesta, tu expresión artística, que decías que tiene videos, ¿son las propias sobrevivientes testimoniando o es más el backstage de la puesta de las fotos? ¿Qué otros materiales contiene esta exposición? Bien, bueno, más allá de las fotografías, hay una obra que se llama Resiliencias, que en mi observación, cada vez que a ellas las detenían, le hacían un prontuario policial, que ese prontuario que ellas tuvieron que reconstruir y buscar en los archivos, digamos, de tribunales aquí en la ciudad de Rosario, y cada vez que la detenían a ellas, para dar cuenta, ¿no?, de la detención, cada vez que a ellas las detenían, le hacían una fotografía, a ellas las detenían y estaban todo un año presas porque le daban 3 meses, salían 24 horas y volvían a estar presas. Entonces la mayor parte de su vida estuvieron presas. Entonces cada vez que la detenían le hacían una fotografía. Y yo me obsesionaba por ver esas fotografías, claro, cómo eran esas fotografías. Resulta que ellas, cuando fueron a buscar las fotos para dar cuenta de la prueba que ellas estuvieron presas, pudieron encontrar las actas, pero nunca las fotos no estaban. Entonces yo cada vez como que me hacía me obsesionaba mucho más, porque mi materialidad básicamente en el arte es la foto, y a partir de ahí empiezo a crear diferentes instalaciones o dispositivos. Y bueno, entonces se genera un dispositivo que construye la materialidad fotográfica a partir del audio, ¿no? Del testimonio de ella. El relato, justamente lo que cuenta el testimonio, como bien decís. Claro, pero en la sala, digamos, la obra, la materialidad es sonora, y fue un desafío para mí poder hacerle esa foto, porque el acto fotográfico en ese momento era violencia pura. Y mi idea como artista era sacarla de la mirada cis heteropatriarcal del cuerpo como consumo que la comunidad históricamente tuvo. Exacto. A raíz de los medios de comunicación, de los diarios, de la prensa sensacionalista. Entonces era todo, ¿no?, un tema al momento de poder hacerle el retrato a ellas. Y bueno, una de las piezas es sonora, que ellas cuentan cómo eran esas fotos ausentes, bien, en la voz de primera persona de ellas. Luego hay unos videos en cámaras subjetivas cada vez que yo realizaba las entrevistas a ellas, en unas entrevistas en profundidad. El trabajo, la obra se transformó en una obra etnocéntrica, muy antropológica. Wow. Entonces yo muy afectado de las entrevistas y me pintaba ir a hacer videos en cámara subjetiva a los parques, ¿no? Wow. No sé, porque había un de transferencia. Y filmaba los árboles y tenía la necesidad de ir a filmar los árboles. Sí. Y bueno, luego accedo a una entrevista que ya los árboles ellas se escondían en los árboles. Mirá. Para que la policía no las agarre. Entonces, bueno, la obra tiene 3 ejes, que es lo fotográfico, lo cartográfico, el espacio público por excelencia, en el que ellas ponen el cuerpo y se visibilizan, y ese espacio era una amenaza constante para poder ser y para poder existir, ¿no? Y el otro eje que tiene la obra es el archivo, que yo en el proceso genero un archivo particular en toda la investigación, ¿no? Entonces, a partir de esos 3 ejes empiezo a hacer los videos, accedo a los planos de la ciudad de Rosario, cómo estaba distribuida la ciudad en los años 70, 80 y 90, cómo la policía se distribuía todo el territorio para controlarlo, y genero una pieza plástica a partir del acceso de los prontuarios. Bien, no se puede acceder al prontuario si uno no es víctima. Sí, perdón. Te quería preguntar, todo este conjunto de piezas que conforman una exposición, en definitiva, ¿dónde se puede ver íntegramente? Porque acá vemos, como bien nos contás vos, solo los retratos de las sobrevivientes. ¿Se va a poder ver en otros lugares? ¿La estás poniendo en Rosario? Tuve el placer que la obra en su totalidad inauguró el mes de la memoria el año pasado en la ciudad de Rosario. El Museo de la Memoria estuvo exhibida por 3 meses. La idea es que pronto pueda ocupar todas las piezas un espacio
en Buenos Aires, en Cava. Estamos tramitando algún espacio, digamos, no nos está resultando fácil, pero bueno, ojalá no nos está resultando fácil. O si alguien está escuchando y quiere tender una mano, por favor, porque la verdad que estaría bueno que pueda generarse, que pueda ir todo el dispositivo, no solamente las fotografías, ¿no? Eso. Pero bueno, por ahora es una forma de convidarnos a todos nosotros, a todas nosotras. Son muy hermosas las fotos, la verdad, han engalanado aquí el Congreso de la Nación. Queremos agradecerte este ratito con nosotros acá en Todo Cultura, que intentamos sintetizar las actividades que pasan en el Congreso y bueno, y hacer fuerza para que pronto podamos ver toda la obra completa de este gran trabajo que has hecho de memoria y de reparación a la comunidad travesti trans de la provincia de Santa Fe, especialmente de Rosario, a 40 años de la recuperación democrática. Así que muchas gracias por esta obra y por este rato aquí también. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros seguimos aquí en Todo Cultura. Vámonos a una pausa rápidamente. Tenemos todavía más invitados y sobre todo un espectacular concierto de cierre. Y estamos ya con lo que les habíamos prometido, un poco de música para esta pausa cultural que tenemos todas las semanas en Todo Cultura. Y bueno, nos damos lujos aquí como podemos y es justamente la invitación que le hemos hecho a Mariano del Rey, que él es clarinetista. Gracias por estar acá, Mariano. Un placer, un placer. Y nos decimos que nos damos estos lujos porque inauguró este periodo de conciertos de la Honorable Cámara de Diputados, que comenzó con el periodo ordinario, el primer viernes de, bueno, los viernes de cada mes se hace, el último viernes de cada mes se hace el recital y vos inauguraste este año 141 de sesiones en un punto. Fue un placer. ¿Y la primera vez me contás acá? Sí, primera vez tocando en ese prestigioso salón y además con la Orquesta de Cámara del Congreso, que es una orquesta fantástica. Son todos unos cracks. Sí, son muy buenos. Además hay una combinación entre gente experimentada, gente más jóvenes, pero con mucha energía y mucho buen empuje. Contame un poco del contexto. Es en el Salón de los Pasos Perdidos y, bueno, transmuta un poco la esencia típica que tiene ese salón para abrirse a la música. ¿Qué emociones te atravesaron? A ver, la emoción tiene que ver, obviamente, fue desde la música hacia el sitio y desde el lugar hacia la música, ¿no? Hizo como un doble sentido. Pero obviamente que el prestigio del lugar a uno lo transporta a que también esté en el sonido ese prestigio. Y desde ahí todo lo que pasó, que estamos viendo con el maestro y con todos los colegas y amigos de la orquesta, para darse realmente una velada muy especial, muy carismático fue el concierto este. ¿Se escucha distinto acá en la cámara o se siente distinto el sonido por la acústica? Hermoso, Mirá vos. reverberante. Con el sonido corre, bueno, son todas cosas técnicas, pero cosas que hacen que sea muy grato tocar en un ambiente así, Bien. porque todo se termina uniendo. Bien. Y contanos un poco cómo llegás vos a la música. Fuera del programa, en la pausa, nos contabas que desde muy pequeño tenés este instrumento como parte de tu vida. Sí, bueno, vengo de familia de músicos y de ahí mi abuelo, mi papá. Y después yo seguí el legado clarinetista y saxofonista también, como ellos dos. Los vientos. Los vientos, exactamente. Y bueno, clarinetista, obviamente, desde muy jovencito. Estudié también violonchelo, porque son esas cosas que uno estudia varios instrumentos cuando es pequeño. Claro. Pero de la familia, el más parecido es el saxofón. Así que empecé desde muy pequeño, a los 7, a los 11 ya estaba en la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata. ¿Con el clarinete o el clarinete con y el clarinete bajo, un instrumento más grande que es el abuelo de la familia de los clarinetes. Sí.
y yo era como la mascota de la orquesta. Era más grande el instrumento que vos. Totalmente, totalmente. Y ahí pasé, bueno, desde los 11 hasta los 18. A los 19 vine a Buenos Aires, entré en la Orquesta Sinfónica Nacional. Wow. Ya como... ¿Audicionaste? Sí. En todos los casos, cuando uno entra, inclusive cuando entré con 11 años, audicioné para la Orquesta de Mar del Plata, Sinfónica Nacional a los 18, y a los 19 entré en la Filarmónica del Teatro Colón como solista. Wow. ¿Y cómo es ser músico profesional de un instrumento como el clarinete, tan dulce y tan especial y tan, bueno, unido a la orquesta principalmente, ¿no? Mirá, hay como la orquesta es un mundo, ¿no? Y el teatro, en este caso el Teatro Colón, es tu casa. Una vez alguien me dijo, porque al irme de la Sinfónica Nacional, bueno, yo también sentí un poco de congoja, y alguien me dijo que estaban las dos orquestas. Me dijo, vas a sentir que el teatro es tu casa, vas a sentir el techo que te va a albergar, que te va a cuidar y que te va a tratar como lo que es este teatro. Yo en ese momento no lo entendía mucho. Claro. Hubo concurso allí, me pareció fantástico estar. El desafío. Fue toda esa década de los 90 muy linda, muy nutrida. Vinieron solistas, directores importantísimos. Y bueno, una orquesta se nutre mucho del nivel. Entonces, cuando vienen grandes directores, grandes solistas... De compartir con otros colegas, en definitiva, ¿no? Claro, vos aprendés. Aprendés y brindás también, porque todos aprendemos en realidad. Con los años uno aprende que la música es un dar y recibir constantemente. Nadie tiene un título y a partir de ese título es. Claro. En realidad se va uno... construyendo. Exactamente, va siendo con los años. Y con la música, ¿cómo es el diálogo con otras generaciones? ¿Cómo es transmitirle el amor por un instrumento a otras generaciones más jóvenes y que dialogan con otros ritmos, sobre todo, ¿no? Exacto, eso es verdad. Bueno, a mí me gusta mucho enseñar. Y enseñé desde los 16 años, desde muy joven. Y eso también, no te digo que me posiciona en un lugar privilegiado, pero es cierto que cuando uno empieza a tratar de enseñarle de chiquitos de 8 años hasta adultos de 60, 70, en clases privadas mucho más a veces, pero a vos te da ahí como una mano para poder entender que lo tenés que llevar al otro a su máximo, no a donde vos crees que tiene que ir, sino al máximo del otro. Al autodescubrimiento. Totalmente. Y ahí lográs cosas fantásticas. Entonces, ahí hay como una especie de comunión que vos le sacás el 100 al otro, el otro está feliz, vos también, por supuesto, y vas a ir empujando para que el otro lo consiga, pero dentro de las posibilidades que tenemos cada uno. Entonces, el lugar del disfrute es muy grande. Los músicos somos muy exigentes. Entonces estamos siempre viendo lo que falta. Y no digo que no disfrutamos lo que hay, pero vemos mucho con una lupa enorme lo que falta. Por lo cual, enseñar así ayuda mucho y además, como vos decías, sí, te comunica con las nuevas generaciones de una manera distinta. Uno es paciente, uno aprende. Esto que uno dice cuando uno enseña aprende, que se dice así, sí, pero es súper verdadero y es muy intenso, porque al final terminás entendiendo los códigos. Y bueno, entrando desde los códigos con toda la información que uno tiene como maestro, es mucho más sencillo. ¿Es difícil aprender a tocar el clarinete? Porque decías que tenés alumnos particulares grandes, ¿no? Bueno, yo intenté con la trompeta a los 20 y pico, me fue medio complicado. Es otro instrumento, porque tiene solo tres pistones, sí, exactamente. Pero el clarinete tiene muchos pistones más, no sé si se llaman igual, y además tiene una boquilla, es más difícil. Claro, el clarinete tiene llaves, sí, agujeros y tapitas. Exactamente. y esas combinaciones es lo que producen las distintas notas. Tiene una boquilla arriba, en donde tiene una lengüeta que vibra y se produce una vibración, y por intermedio de tapar o destapar esos agujeros se producen las distintas notas. Lo de difícil o fácil... es subjetivo. Sí, lo vamos a dejar un poco abierto. Bien. Lo que sí te puedo decir que el que intenta hacerlo porque le llama la atención ese sonido, de alguna manera se va a comunicar con esa vibración, que es el sonido del instrumento. Y algunos van un poco más lejos, otros menos, pero todos van a sentir lo que es soplar,
y a través de tu aire, tu columna de aire, poder generar un sonido en un elemento externo al cuerpo. Y además de un material extraño para que salga ese sonido tan lindo, ¿no? Porque uno espera que sea un sonido más ruidoso, más chillón, y son melodías muy hermosas, muy dulces sobre todo. Bueno, vos sabés que al ser un instrumento de madera, propiamente dicho, y al sentir la vibración de esa madera, inclusive la madera es sensible a la humedad también, por ende que exacto, se contrae, se expande. Hay todo una sensación de que estás tratando con un elemento que mueve. Y además también hay que limpiarlos, ¿no? Los instrumentos. Eso te hace conocerlos de una manera como las entrañas un poco. Sí, totalmente. Por donde van todos esos agujeritos, esas tapitas. Es verdad, es verdad. Y te da más familiaridad, ¿no? Sí, bueno, viste que se dice que es una extensión del cuerpo. Sí. Todo lo que uno termina generando con las manos, terminás haciendo que con esa extensión pasen cosas que vos tenés pensado, pero que no queden solamente en el cuerpo de uno, ¿no? Sino que se transporten a ese elemento, que en este caso es un clarinete, y que al final el clarinete va a sonar por como vos sos. Ah, mira, no sabía que tenía tanta relación con lo personal. Claro, porque tu personalidad está puesto en el acto de cómo lo estás haciendo sonar. Exactamente. Entonces hay un ida y vuelta muy interesante. Tocamos como somos. Buenísimo, eso me encanta. Ahora pienso en mi experiencia. Te quería preguntar cómo habías llegado, porque me dijiste es la primera vez que tocas en el Congreso, tenés como 40 y pico de años de clarinetista y es la primera vez que estás acá. Hace mucho que vivís en Buenos Aires, pasaste por esta esquina miles de veces, me imagino, pero adentro, ¿cómo llegaste? Me llamó Sebastián, el director, y me propuso el concierto. Fue una cosa muy espontánea y obviamente que desde la propuesta de la obra fue hermoso hacerlo, porque el concierto de Mozart es como el concierto para los clarinetistas. Y además yo lo toqué con un clarinete que es moderno, pero es una réplica del instrumento antiguo el cual Mozart escribió este concierto. Porque tocaste Mozart, un concierto particular de Mozart, como decís, de clarinetistas, con un instrumento al antiguo, digamos. Claro, o sea, es moderno porque tiene todas las llaves que tiene el instrumento moderno, pero contiene pero contiene 4 notas más. Entonces esas 4 notas más hace que el dibujo de la música vaya como lo concibió Mozart en el momento de la creación de ese concierto, porque es más largo el instrumento. Entonces tiene otra sonoridad y estaban todos súper chochos con eso, porque al a emular aquella época, también ellos tocaban con el sentido de cómo habrá sido. Se pusieron en posición, digamos, en aquel tiempo. Los conciertos de la cámara, de la orquesta, son ya un ritual mensual, un clásico, viene mucha gente en general. ¿Cómo es el proceso de ensayo? Ustedes te dicen, mira, queremos que vos toques esta obra, se juntan acá, ensayan in situ, digamos, en pasos perdidos y después hacen la presentación. Contanos un poco la cocina. Claro, ensayamos en el cuarto piso de Cámara de Diputados y a partir de ahí, digamos, los ensayos pueden ir variando. Al principio me dijeron en un momento, bueno, hacemos 1 o 2 ensayos, como vos puedas. Y yo digo, no, ensayemos. O sea, cuando yo estoy no hay problema. Si ando viajando, siempre la combinación de los horarios, ¿no? Pero fue fantástico, ensayamos muy cómodos. Primero tuvimos un ensayo con el director a solas. Para que él vea cómo yo tocaba el concierto. ¿Ustedes se conocían ya de antes o tampoco nos conocíamos? Nunca habían tocado juntos. Nunca habíamos tocado de referencias. Juntos. Exacto. Él vino a la Filarmónica a dirigir y yo justo ese concierto no estaba. Mira. Pero nunca habíamos tocado juntos. Se había quedado con las ganas. Evidentemente fue desde esa espontaneidad, así también surgió el concierto. O sea, surgió y sucedió, quiero decir. Hubo ese primer ensayo con él y después lo hicimos con la orquesta. Y después hubo uno más. Y ya después fuimos al ensayo general en Pasos Perdidos y al concierto. O sea, un proceso muy natural, una obra muy escuchable, muy tocada por los músicos de orquesta, por lo cual la tienen en el oído. Y era refinar detalles. Sincronizarse, digamos. Que no es poca cosa. ¿Y tenés muchos clarinetes en tu casa a lo largo de todos estos años? Uno va teniendo, va cambiando también, porque hay que ir reponiéndolos, porque tienen un tipo de desgaste. Entonces, el trabajo en el Teatro Colón te requiere que tengas lo mejor de lo mejor. Entonces, ahí tenés que estar siempre al nivel más alto. Por eso también cuando uno viaja o toca en otros lugares del mundo, teniendo un muy buen instrumento,
eso también ayuda, ¿no es cierto? Porque uno tiene una calidad de instrumento que hace que no tenga defectos. Claro, sí. Obviamente que, como uno siempre dice, toda la historia está de acá para adentro. Pero es importante tener un muy buen instrumento. Sí, eso facilita, ayuda un poco también. Quería preguntarte también por tu experiencia fuera del país. Bueno, nos contás que tocás en las principales orquestas, pero también haces referencia a que andas de viaje. Sí, bueno, la parte de viajar, en lo personal, significa estímulo. Significa poder codearme con colegas. Con colegas que cuando yo era chico tenía grabaciones de ellos, que hoy en día somos amigos. Tus ídolos de la infancia. Totalmente. Otros nuevos. Y por ejemplo, Philippe Couper, de la Ópera de París. Un montón. Son gente muy amable, en su mayoría, tenemos un trato fantástico. Y eso ayuda mucho a codearte, ¿viste? Claro. Porque uno a veces magnifica mucho el mundo de lo que pasa afuera y al final termina siendo que ellos necesitan tanto de vos como vos necesitas de ellos. Y es gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Totalmente. O sea, todos sufrimos de la misma manera. Todos tenemos los mismos pesares. No, pero es una comunicación muy linda que ayuda, por eso te dije estímulo, ayuda a cargar energías, ayuda a actualizarte. Entonces estás ahí en la búsqueda de lo que está pasando actualmente, las nuevas obras, los nuevos compositores, las tendencias, y todo eso ayuda a que después cuando uno venga y se siente en la silla, por ejemplo, del Colón o de otras orquestas, uno esté, viste, con la energía renovada, porque es una carrera que cuando terminás de estudiar en el conservatorio, parece que te abren la puerta y te dicen, listo, ya sos profesional. Hace la tuya. Y no es así. Se va aprendiendo y con los años y bueno, esto es mi manera de seguir aprendiendo. Es eso. Queremos pedirte si nos convidabas un poco de tu arte, Por supuesto. nos compartías a nosotras aquí en Todo Cultura, un poco de lo que se pudo escuchar. Obviamente el 31 de marzo fue la inauguración de este ciclo de conciertos, lo pueden visitar también en la página de YouTube de la Cámara de Diputados y bueno, seguirte también con todas tus formas de mostrarte y de expresarte. Bueno, te pueden ir a ver al Colón también, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En general, bueno, redes sociales, con mi nombre y mi apellido, Mariano Rey, lo van a encontrar y ahí está, hay mucha información. Hay muchos videos en YouTube también de conciertos en vivo, así que bueno. Como el clarinete también tiene que ver con el jazz. Voy a hacer un poquitito, me voy a correr del clásico. Perfecto. Para terminar con el clásico. Y voy a empezar haciendo algo de Gershwin. Un poquito de Rhapsody in Blue. Hermoso. Un poquito de jazz, ¿no? Hermoso. Ese solo de Gershwin que inicia el concierto para piano aquí. Y entran todos los metales desde atrás y después comienza el piano. Y bueno, un poquito de Mozart hacemos. Por supuesto, de lo que escuchamos el 31. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Mariano, por esto, placer. por todo esto que nos has compartido, nos has convidado en este ratito en Todo Cultura. Gracias por la invitación, me sentí súper cómodo. Y muchas gracias al público, por supuesto, por estar ahí. Muchas gracias y pronto ojalá podamos volver a verte aquí en la Cámara de Diputados. Esto ha sido todo por hoy. Todo Cultura, nos vemos la próxima. Hasta luego.